Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que, como todas las semanas, nos reunimos un grupo de amigos para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Hoy no estamos completos, nos hace muchísima falta Emilia Falcao Lucho Díaz Restrepo, pero bueno, se encuentra en compromisos en Bogotá. Nosotros estamos en Cartagena en el marco de Andicom 2022. Nos falta también Mauricio Jaramillo, que está haciendo transmisiones en Impacto TIC, y Santiago Pinzón Galán, quien estuvo aquí también, pero tuvo que desplazarse hacia Bogotá rápidamente. Entonces, bueno, pues este tándem hoy será a cargo de don Jole Restrepo y quien les habla, Víctor Solano. Jole, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, y bueno, muy buen Andicom, mucha gente conocida, muchos contactos y buena agenda. Sí, así es. Y bueno, pues hoy con una invitada muy especial, Constanza Engativá, es la jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Ministerio de Salud. Por fin nos aceptó la invitación, le hemos rogado y por fin, bienvenida. Gracias, Víctor, gracias, Jole. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que siempre nos conectamos en estas tertulias, en estos podcasts que ustedes arman súper interesantes para que de verdad que aprendamos un poquito más de tecnología y bueno, ¿por qué no hablar de la salud digital y un poquito de lo que hacemos en el Ministerio de Salud? Bueno, así es, sí, precisamente hoy nos disculpan si ven mucho movimiento en la cámara, para quienes van a encontrarse este producto en el canal de YouTube de Caracol Podcast, en Caracol Radio, y el ruido ambiente que pues es innegable. Hoy contamos también detrás de cámaras con la experticia de Jorge Bejarano, quien nos asiste como testigo. Está por aquí al ladito. Haciendo caras. Haciendo caras, sí. Él es el muecólogo invitado para el episodio de hoy. Pero nada raro, terminé haciendo una pregunta. Sí. Pero un momentico, aquí está el personaje. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don Jorge. Saludos. Un gustazo verlos acá y tener a Constanza, que qué chévere que finalmente haya asistido a la invitación a hablar de un tema tan chévere como salud digital. Bueno, así es. Bueno, perfecto. Una improvisación. Esta es la primera vez que hacemos movimiento de cámaras en un episodio de Era el brazo robot. Sí. Bueno, pues para los que no lo saben, Constanza Engativá es quizás el secreto mejor guardado detrás de lo que han sido los desarrollos o cómo el Estado colombiano ha afrontado temas tan cruciales como la pandemia del COVID. Entonces, Connie, yo creo que la idea es que hablemos un poco de eso, el desafío. Estaban ustedes en una lógica, en unas rutinas de trabajo común y corriente, y de pronto se nos viene encima una pandemia global que a todos los países les genera un desafío. ¿Cómo fue eso desde el punto de vista de la tecnología? Bueno, yo pienso que lo más importante que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social en temas de tecnología es un recurso humano fundamental, un recurso humano que está muy comprometido, que conoce la información de salud, pero que sobre todo tenemos un altísimo grado de compromiso y responsabilidad sobre los datos privados, los datos más sensibles que pueden existir en el ecosistema de información, que son los datos de salud. Y afrontar los retos que nos llevó a desarrollar mi vacuna, a desarrollar el certificado digital de vacunación, actualizar los sistemas de información, pues obviamente llevó a hacer equipos de trabajo al interior de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, que reitero, tiene un personal fantástico y la mayoría de ellos, para sorpresa de muchos, son mujeres. Son mujeres. ¿Es un equipo de cuántas personas más o menos? Tenemos 120 personas en total,
pero es pequeño para lo que No, para el hacemos en desafío, realidad. Sí, de verdad, para el desafío que tenemos es... Sí. Pero son 20 personas de planta apenas. El resto son personal de contrato que está distribuido en los diferentes sistemas de información. Tenemos sistemas de información muy grandes porque pues obviamente son sistemas de información que usan todas las IPS del país, usan los médicos, que usan las EPS y pues son unos retos inmensos en donde tenemos miles de peticiones diarias, tenemos las mesas de ayuda son absolutamente gigantes y bueno, retomando el tema de los desafíos, pues nos llevó a que equipos muy pequeños, por ejemplo Mi Vacuna, a pesar de que en la estructuración de este diseño, de esta plataforma que permitió hacer toda la priorización de la vacunación cuando nosotros sabíamos cuándo era que nos tocaba vacunarnos. Tuvimos un reto importante de poder hacer la evolución de identificación de las personas, porque pues nosotros por lo menos tenemos registro de certificado de registro de nacido vivo, el registro civil de nacimiento, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía y todos son números diferentes, sí. Por lo menos los de esta generación. Sí. Y eso ¿De cuál generación? Nuestra. O sea, los jóvenes. Sí. Okay. Y todos esos números pues nos llevaron a unos retos importantes y era estandarizar o ver la evolución de la identificación de las personas para poder determinar claramente quién era quién, sí. Y qué atenciones en salud había tenido. Entonces esos retos también fueron muy importantes y se logró desarrollar el portal Mi Vacuna, en donde pudimos inicialmente hacer toda esta etapa de priorización con un equipo muy pequeño de trabajo, pero que fueron días, meses de trabajo incansable, no solamente desde la oficina de tecnologías, el equipo que en su momento estaba, sino también desde todo el ministerio tratando de atender el tema de la compra de la vacuna, y cómo era la definición clara sobre el Plan Nacional de Vacunación, versus que los sistemas de información tenían que dar cuenta de todo lo que se estaba definiendo a nivel normativo, eran mesas de trabajo extenuantes en donde no, vamos a hacer esto, tenemos que decir esto, pero si el sistema de información no lo permite hacer, pues teníamos unos retos más grandes, sí. Y era o tratar de adecuar los sistemas de información o ver hasta dónde podríamos llegar con la normativa para poder determinar eso. Luego Mi Vacuna evoluciona y ya pues cuando ya se abre la vacunación para todas las etapas, pues empezamos a darle otra vista importante, porque teníamos un sinnúmero de usuarios que por supuesto cautivos, que son importantes y que ya además estamos haciendo el proceso de vacunación. Cuando nos sacan nos empiezan a falsificar el cartón de vacunación, nos cerraron en España, Ecuador nos estaba amenazando que también nos iba a cerrar las puertas a los viajeros colombianos. Y tuvimos que enfrentar ese reto importante que era elegir la mejor plataforma para poder garantizar que el certificado digital de vacunación fuera inviolable, inalterable, que tuviera la credibilidad a nivel internacional, pero también obviamente que cumpliera con estándares, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino también como los estándares tecnológicos que estábamos buscando. Y encontrábamos socios importantes también que nos apoyaron. Tuvimos mucha cooperación internacional, no solamente en términos en que recibimos donaciones en equipamiento médico, también sí. Recibimos donaciones tecnológicas que fueron bastante importantes y que en este momento se consolidan como unas herramientas que fortalecen nuestro sistema de identificación o por lo menos de certificación sobre la vacunación que estamos haciendo. Entonces Mi Vacuna migra a ser esa plataforma en donde a través de a quienes nosotros les podríamos llegar a entregar un certificado digital de vacunación. No solamente a todas las personas que vacunamos en el país, sea colombiano o no, a todos tenemos que entregarle. Pero tenías que autenticarte, tenías que saber, el sistema tenía que saber quién eras tú, tenía que saber, entonces ese proceso de autenticación nosotros lo contrastamos con nuestras bases de datos y encontrábamos que casos específicos como que un turista vino, se vacunó, necesitó, ¿por qué? Porque habían varios países y de hecho hoy hay muchos países que en Latinoamérica que no tienen el certificado digital homologado con la Unión Europea, y en la Unión Europea si tú no tienes tu certificado digital con el estándar de allá no te dejan entrar. Okay. Entonces muchos turistas vienen, se vacunan y tenemos que generar el certificado, entonces empezamos a hacer unos desarrollos también tratando de no solamente garantizar la certificación de las personas vacunadas en Colombia, sino también aquellos colombianos que en el afán absolutamente entendible
de recibir una vacuna antes de que estuviera su etapa de priorización, salieron al exterior, principalmente a Estados Unidos, y se vacunaron. Sí. Cuando ya estaban acá, y ahora yo quedo, me dieron el papelito, pero yo necesito ese certificado digital. Yo personalmente recibí una llamada muy interesante, una señora muy enfurecida de ella, regañándome. Me decía, es que yo les hice un favor a ustedes, dinamizando la vacunación del país, porque yo fui y me hice vacunar para que no tuvieran que vacunarme, ¿sí? Pero necesito que me den mi certificado digital de vacunación. Gracias por el favor. Sí, no, muchísimas gracias. Y está bien, ¿sí? Pero pues ya nos imponía otro reto también, era que si nosotros en Colombia emitimos un certificado es porque damos garantía de que lo que estamos diciendo allí lo hicimos. Sí. Pero entonces nosotros no podíamos certificar de que alguien fue Algo vacunado de lo con que algo no tienen fe. Exacto, entonces lo que hicimos fue crear el registro del registro de vacuna para los colombianos vacunados en el exterior, en donde habían unas consideraciones legales en donde bajo el principio de la buena fe la persona llega, se acerca con un documento que da cuenta de una información importante sobre una vacunación y generamos con las mismas características técnicas, con la misma seguridad, con la misma rigurosidad del caso, generamos este certificado, que es un certificado rosadito, y se le genera el certificado digital de vacunación. Entonces tenemos el registro de vacunados en el exterior, el certificado digital de vacunación, y luego ya entonces la Unión Europea empezó, si no tiene el certificado de ellos, no recibían, o sí lo recibían, pero no los dejaban entrar a ningún estado, a ningún lugar público a los turistas que nos llevaran, porque inicialmente nuestro certificado tenía un código QR que era verificable en línea. El certificado de la Unión Europea es offline y lo que hace es que tiene unas consultas de unas bases de datos con unos códigos específicos y que te generan un OK o no. Sí. Eso nos llevó a que tuvimos 2 meses de trabajo intensos, pero era porque teníamos horario, trabajamos con equipos alemanes, directamente la Unión Europea contrata a Alemania para poder garantizar, verificar esto. Tuvimos unos trabajos importantes, día y noche trabajando para poderlo lograr, y logramos el certificado digital de la Unión Europea, que tiene 3 idiomas, está en español, inglés y francés, y todo lo podemos descargar a través de un idioma. Luego de esto, también hicimos con un bien público regional, en donde, valga la aclaración, también somos líderes en salud digital a nivel latinoamericano y del Caribe, y logramos hacer una conectación para que 9 países de América Latina creáramos el LACPAS, que es el pasaporte de vacunación COVID-19 para Latinoamérica. Entonces, en este momento hoy tenemos 10 países con ese certificado, y bueno, todo lo pueden encontrar en Mi Vacuna. Bueno, todo lo que no contó ya Connie, porque es la historia de la... Bueno, hay que decirle Connie, además. Sí, ellos. A Constanza. No, todos mis amigos, o sea, todos. Sí, es que seamos confianzosos como Mauricio Jaramillo. Sí. Mauricio, al embajador le decía... ¿Cómo era que le decía? Sí, pues le decía... algo. Sí, qué vergüenza. Les ofrecemos una excusa a todos los oyentes de Amigos TIC. Pero bueno, con Connie sí nos da la licencia. Quería Connie. Y en la historia clínica digital, ¿cómo vamos? Bueno, la interoperabilidad de la historia clínica, Colombia lleva más de 10 años venía trabajando durante más de 10 años, tratando de hacer la definición de cómo íbamos a hacer esa interoperabilidad de la historia clínica. Inicialmente se habló de tener un único sistema de información clínico para garantizar de que todas las personas que tuviésemos una historia clínica, pues pudiésemos tener ese sistema de información. Menos mal, esa decisión jamás fue tomada, porque hubiese sido un craso error. Entonces lo que nosotros hicimos fue, se despidió la ley 2015 del 2020, que exige al gobierno colombiano garantizar la interoperabilidad de la historia clínica. ¿Esto qué significa? Que todas las personas que tenemos una atención en salud, ya sea en una consulta externa o en urgencias, toda esa información la tenga cualquier médico. Si tú vas a cualquier IPS en cualquier ciudad en el país, tienen que tener todas las atenciones. ¿Hoy pasaría eso? Hoy no pasaría Hoy todavía. No pasa Hoy todavía. todavía no pasa. Okay. Hoy todavía no pasa.
¿Qué hicimos nosotros? Bueno, aparte de que sale esa ley 2015 en el 2020, en el 2021 expedimos la resolución 866, en donde lo que determinamos allí fue definir el conjunto mínimo de datos que íbamos a interoperar, porque la historia clínica tiene muchísima información. Claro. Mucha información era definamos, no toda se puede intercambiar, entonces definamos un conjunto mínimo de datos que son también un buen número de variables y que allí, basado en ese, nosotros tomamos una decisión en compañía, por supuesto, de una asesoría experta del Banco Interamericano de Desarrollo, un equipo de trabajo que se estructuró dentro de la Oficina de Tecnología, mucha energía, mucho compromiso, hicimos un piloto para garantizar que las IPS a través de sus propios sistemas de información hospitalarios pudiesen generar esos registros digitales de atención que dan cuenta de todas las variables que están establecidas en la resolución 866. Porque, Connie, me imagino yo muchas IPS, las instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas, hospitales, centros médicos, etcétera. Me imagino hay una gran diversidad de programas, de software para la captura de esos datos. Claro, Entonces me imagino que el criterio tuvo que ser, bueno, mínimo estos estamos seguros que los preguntaron las instituciones. De hecho, esos conjuntos mínimos de datos fue concertado, fue definido de manera participativa con todos los sectores. Okay. ¿Sí? Fue más o menos 8 meses de trabajo en donde nos sentamos con todos los actores y empezamos a definir en conjunto ese número de variables que el criterio principal era garantizar la continuidad asistencial. Ajá. Es decir, con esa información un médico puede tomar una decisión informada para poder determinar un diagnóstico o hacer una prescripción de algún medicamento. Entonces, ese fue el criterio, de manera concertada se dio, y sí, por supuesto, en Colombia tenemos un sinnúmero de sistemas de información hospitalarios, o Sí. más conocidos como GIS, en donde cada IPS, dependiendo de pues la decisión que haya tomado, tiene su propio sistema de información. Entonces el reto Sí. era cómo hacemos que todos esos sistemas Conversen entre sí. Exacto, conversen entre sí. Y además que el médico, dentro del mismo tiempo de la atención médica, tenga la oportunidad de descargar esa información, Sí. visualizarla sin que nos esté preguntando. Sí. No urgencia, sí, 3 veces en el mismo lugar durante Le preguntan la a misma uno. hora. Exacto, sí. Entonces, eso hicimos con el piloto de interoperabilidad. Logramos en el pasado mes de julio, logramos conectar más de 100 IPS de 5 departamentos, de 5 territorios, perdón. Entonces está Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Santander y Valle del Cauca, en esos 5 territorios con IPS y sus fábricas de software o sus desarrolladores, dueños de los sistemas de información. Hicimos que a través de estándares como HL7 logramos que ellos generaran el registro digital de atención, que es el JSON, o bueno, el archivo que necesitamos descargar del sistema de información de ellos, de todos los datos que generan, y empezar a través de un ejercicio técnico, visualizar de que lo que la IPS 1 digitó, la IPS 3 Sí. la está visualizando de manera inmediata. Entonces, fue un ejercicio muy, muy importante porque le demostramos al país que el modelo funciona. De hecho, el modelo como lo estructuramos fue socializado con 7 países de Latinoamérica, lo socializamos también con expertos de Estados Unidos y recibimos los mejores comentarios frente a la diversidad o la complejidad que tiene intercambiar datos. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que sigue? Pues a la final ya dijimos, ok, este es el modelo, esta es la tecnología que consideramos pertinente, estos son los estándares que necesitamos utilizar, funciona, lo demostramos públicamente que realmente funciona. Lo que en este momento estamos haciendo ya es haciendo una convocatoria pública para la contratación de la infraestructura y garantizar preparar al resto de IPS del país a empezar a generar sus registros digitales de atención. En un futuro muy cercano, esperamos que por lo menos creería que entre febrero y marzo, podríamos ya estar hablando de que estamos intercambiando información en tiempo real. Bueno, muy bien. Bueno, esos efectos especiales que escucharon a cargo de Jorge Bejarano. Bueno, ahorita no sé si me lo estoy atravesando, Jole, pero
¿Quedó un liderazgo de Colombia en estos campos? Es decir, ¿nos ven como un referente a consultar a la hora de crear, fortalecer, modificar sistemas de información, manejo de la información en salud digital? Claro que sí, es tal que nos Bueno, tú eres eligieron presidenta de de la Red Americana de Cooperación Ajá. para la Salud Electrónica de Latinoamérica y el Caribe. Es tal así que nos eligieron como presidentes. Estamos presidiendo para 43 países más o menos toda la definición de estándares, de qué es lo que nosotros vamos a hablar, no solamente en temas de interoperabilidad de sistemas de información, sino todos los retos que suponen generar soluciones para garantizar el mejoramiento de la prestación del servicio de salud a través de tecnología. Sí. Lo que hemos estado haciendo en estos meses, desde que empezamos a trabajar con Raxel, es prácticamente viendo cuáles son los problemas. A la final las enfermedades son las mismas, los problemas de salud son los mismos. Y lo único que diferimos los países prácticamente es los procesos, cómo llevamos, ¿no? Entonces, cómo se hace el aseguramiento, cómo se hace la prestación del servicio, cómo se hace el reconocimiento del pago de esas cosas. Pero en realidad el core es exactamente lo mismo y las soluciones tecnológicas pues están servidas en la mesa para que lo usemos. Entonces, es tal que de hecho que la Organización Panamericana de la Salud desde Washington nos ha elegido a Colombia para hacer un pilotaje sobre el marco normativo que debe tener cada país para poder garantizar la salud electrónica. ¿Por qué? Por el nivel de madurez que nosotros tenemos frente al tema. Sí. Y eso es importante. La OIM, la Organización Internacional de Migrantes, también nos ha pedido ayuda en cómo hacemos para garantizar que tengamos la interoperabilidad de la historia clínica entre Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, con el propósito de garantizarle la continuidad en la atención en salud a los migrantes que vienen desde Venezuela y que paran por lo menos hasta en Perú, y que podamos garantizar que tenemos muchos problemas en salud, unos retos importantísimos de poder garantizar que los migrantes no pierdan sus tratamientos médicos, sí, o sus atenciones en salud, porque definitivamente no tienen la información en salud. Y más allá de la urgencia, de la atención de la urgencia. Hay todo un movimiento emergente, hay todo un movimiento emergente muy interesante de emprendimiento alrededor de salud y tecnología, del ecosistema HealthTech, sí, que de hecho pues ya se ha venido mapeando. Esos emprendedores, ¿cómo pueden acercarse al ministerio para contarle en qué soluciones están, cómo empezar a trabajar de forma conjunta? De hecho estamos muy de la mano con la Cámara de Comercio, con el clúster de salud de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el que ha estado más juicioso, pero pues estamos siempre abriendo, o estamos abiertos pues a escuchar siempre a la industria de TI, a estas desarrolladores de nuevas soluciones tecnológicas, no solamente de aplicaciones, sistemas de información, sino que también hay un tema importante de dispositivos médicos, de wearables, que están haciendo unos desarrollos importantes, pero para nosotros desde la Oficina de Tecnología es importante ver cómo agregamos valor y generamos unos estándares o adoptamos unos estándares en el país tipo HIPAA para garantizar los estándares de calidad y sobre todo el tema normativo para garantizar la reserva de los datos y hacer que toda esta información que se genera a través de wearables pues entre a la historia clínica. Sí. Porque qué bueno es que, por ejemplo, tú vas a tu cita médica y el médico ya sabe cómo es que ha estado tu tensión durante la última semana, porque tu dispositivo te la está enviando a la historia clínica, pero a la final todos estos dispositivos son muy interesantes para el autocontrol, pero también es importante que el médico, que es el que toma la decisión sobre tu diagnóstico médico, pues tenga toda esa data y que además te dé un historial sobre el comportamiento de tu cuerpo, sobre lo que está pasando. Entonces, en eso también estamos trabajando, en eso también obviamente tenemos aquí a nuestro súper asesor, el doctor Jorge Bejarano. Bueno, muy bien. Allá está súper nombrado, además. Sí. Estamos trabajando en temas de protección de datos personales, porque si hay algo que nos preocupa muchísimo es cómo hacemos que garanticemos la privacidad y la seguridad de los datos en salud, porque si dentro del ecosistema de la información eso genera muchas suspicacias, perspicacias en el usuario final que dice,
¿cuál va a ser el costo de que yo entregue mis datos a ese sistema? No es un costo económico, es un costo de pensar en que si su privacidad puede llegar a ser vulnerable. Y de hecho hoy pocas personas se hacen esa pregunta, sí, a veces dicen, yo descargo una aplicación o algunos prestadores de servicios de salud contratan desarrollos que están en nube pública, pero me están enviando información en salud de nosotros en lugares en los que quizás será que sí es seguro o no, y que definitivamente pues necesitamos garantizar que la privacidad y la protección de estos datos se determinen como debe ser. Eso es fundamental para nosotros porque, en definitiva, si hay algo que la Oficina de Tecnología del Ministerio tiene que garantizar es que el usuario le comparta los datos de la historia clínica solamente con quien corresponda, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a un punto en donde el consentimiento informado de con quién quiero compartir mi historia clínica tengo que llevarlo al nivel de detalle en donde yo diga, por ejemplo, si yo fuese VIH positivo, ¿con quién yo quisiera compartir ese diagnóstico? Si es solamente con mi médico de cabecera o con cualquier médico del sistema de salud colombiano o claro, ¿con quién más? ¿Con quién? Sí, entonces eso es fundamental. Bueno, Connie, ya para cerrar, y vamos a hacerla en esta más breve, la respuesta para ir cerrando, como diría Mauricio Jaramillo en un tuit. No, pero no tanto un tuit. Estoy hablando mucho, No, sí, ya me dijeron que sí. Estás hablando por favor, poquito. Es el matoneo típico. Sí. No, ya es evidente. No, el desafío que le sigue al Estado colombiano, así grande, en los próximos 4 años en este campo. Interoperabilidad. Hashtag interoperabilidad. Vean, no fue un tweet, ni siquiera fue un hashtag. Buenísimo. En todos sentidos, ¿no? Sí, de la historia clínica, de sistemas de información, de bases de datos, inteligencia artificial, analítica de datos, medicina predictiva, o sea, ese es el desafío de la tecnología en salud. Bueno, muy bien. Pues hoy tuvimos en Amigos TIC a una ingeniera casanareña, que es la jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Ministerio de Salud, Constanza Engativá. Y les cuento algo, así, siempre está sonando como una posible ministeriable. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC en Caracol Podcast de Caracol Radio. Señora. Las mujeres TIC siempre vamos a ser ministeriales. Yo sé que sí. Y ahora, nuestro siguiente episodio, vamos a hablar con otra ministeriable y vamos a hablar más de mujeres TIC. Aunque me regañen y me hagan caras.